vamos a tener un valor mayor que 0 de delta M, pero como máximo 75.000, capaz que tenemos menos. Pero este es el delta M que nosotros esperamos tener en algún momento. Bueno, elegimos los materiales, un hormigón H40, por lo tanto la resistencia característica son 400 kilos por centímetro cuadrado, es decir, 40 kilonewton. Para mí en general es más fácil trabajar en kilogramos por una cuestión de costumbre, pero bueno, es exactamente lo mismo si trabaja en kilonewton. Algunas fórmulas del CIRSOC hay que trabajarlas sí o sí en kilonewton. Bueno, las tensiones admisibles, esto está sacado de la norma, lo tienen también en las transparencias. Esto es para cargas a tiempo infinito. Cargas, o sea, toda esta verificación la estamos haciendo a tiempo infinito, una vez que se desarrollaron todas las pérdidas. Bueno, la tensión admisible inferior a compresión es 0,45 de la característica, o sea, nos da 180, y en la fibra superior da 0,60, respectivamente para cargas mínimas y cargas máximas. O sea, la carga mínima nos va a dar la mayor compresión en la fibra inferior porque ahí tenemos, acuérdense, un diagrama de tensiones de tipo triangular con la parte más ancha hacia abajo. O sea, ahí prevalece el pretensado. Y cuando tenemos cargas máximas, el diagrama se invierte y la máxima tensión de compresión está en la fibra superior. Entonces, estos son los valores que los adoptamos directamente del CIRSOC. La tensión admisible a tracción también está dada por esta fórmula que es del CIRSOC, 0,25 por 0,7 de la raíz de la tensión característica. Este valor sí es expresado en megapascales, y esto da 1,107 megapascales, o sea, 11,07 kilogramos. Esperen que tengo que admitir a dos personas más. Bueno. Entonces, y esta tensión admisible, que no me acuerdo ahora, esta donde ocurría, la verdad que no es el doble, 22,14, esta me parece que es la inicial, pero tampoco nos interesa porque nos vamos a manejar con valores de tensión admisible igual a 0, es decir, vamos a trabajar con pretensado total en principio. Esto podríamos usar estos valores. Esperen que sigo admitiendo gente. Bueno, entonces tenemos las tensiones admisibles determinadas y tenemos el acero para pretensado. Esto en principio está sacado de valores típicos, no tiene mucha... pero será el valor que ustedes, del acero que ustedes tengan en su momento, pero bueno, es un acero con una tensión a rotura de 18.000 kilos por centímetro cuadrado y una tensión de fluencia. Acuérdense que este valor de fluencia es el valor que es un valor convencional, digamos, que es el valor de aquella tensión que cuando sometemos el acero a ensayo y lo descargamos nos deja una deformación permanente del 0,2%, es el sigma 0,2. Y adoptamos como tensión de tesado, o sea, una tensión la llamamos a tiempo cero porque es la tensión inicial del 70% de esa tensión última. Se puede adoptar el 70% de la tensión última o el 85 o 90% de esta tensión de fluencia convencional. Más o menos. Son valores típicos. En su momento esto podrán llegar a tenerlo especificado por digamos, las características del acero que ustedes usen y que les dé el fabricante. Pero son valores típicos de un acero cualquiera. Bueno, acá tenemos la sección transversal. Acá tienen detalladitos todos los cálculos para sacar el área.
para sacar el baricentro y para sacar el momento de inercia, para sacar el radio de giro, y dividiendo el momento de inercia sobre la distancia inferior y superior, sacamos los momentos resistentes. Creo que no hay demasiado para explicar de esto. Esto es digamos, de estabilidad 1, o sea, una cosa muy básica de área, momentos de inercia y aplicación del teorema de Steiner para determinar baricentro. Estas son las coordenadas del baricentro. Y, o sea, medidas respecto de o mejor dicho, lo que tenemos dibujado acá son las coordenadas de la fibra superior y la fibra inferior respecto del baricentro, una vez calculado. Sacamos además el radio de giro, los momentos resistentes, y acá aplicamos la primera fórmula o la primera constante, que es ya más propia del método de las fuerzas límites, que es el rendimiento. El rendimiento era el cociente entre el momento de inercia, el área y las distancias baricéntricas tomadas en el caso de la inferior, que es negativa, con su valor absoluto. Y nos da, fíjense, un valor 0,40, o sea, está en el orden del 40%, es más o menos lo que nos tendría que dar. Más o menos estamos en un valor, o sea, si el rendimiento les da entre el 35, 38, hasta el 40 y pico por ciento, está bárbaro. Es muy difícil que les dé más que esto, mucho más que esto, ¿no? O sea, no vamos a tener rendimientos del 50%, yo no he visto nunca, así que normalmente un 40% es un valor esperable, ¿sí? Acá lo que me olvidé de decirles es que, bueno, acá en el baricentro nosotros colocamos nuestro eje de referencia, el eje X para allá, que no importa demasiado, pero sí interesa que del baricentro para arriba las coordenadas son positivas y de abajo son negativas. ¿Hasta acá está todo claro? ¿Hay algo que no hayan entendido? Pienso que no, pero no sé si alguien quiere preguntar alguna cosa. No, todo bien. ¿Está todo bien? Bien. Bueno, sigo entonces. Sacamos el rendimiento y con las expresiones que en su momento habíamos determinado, tenemos también los valores de las coordenadas del núcleo central. Eran ρ, o rendimiento por la distancia inferior, esta es la coordenada inferior, que es negativa, y el rendimiento por la distancia superior, positiva, son las coordenadas del núcleo central, que están, creo que indicadas acá más o menos en forma aproximada, son estas dos que están acá. Estas dos líneas que están acá representan las coordenadas del núcleo central. Bueno, en principio vamos a establecer algún tipo de verificación previa que simplemente la hacemos para ver que la cosa ande. Simplemente para ver que nuestra sección está más o menos bien dimensionada, principalmente verificar que no nos hayamos quedado corto con el hormigón, porque una vez que fijamos el hormigón no lo podemos cambiar más. Nosotros, las armaduras, se pueden especificar alguna armadura un poco más grande, pero una vez que el hormigón está fijo, tenemos que empezar todo el diseño de vuelta si nos equivocamos en eso. Entonces, una digamos, forma de hacerlo es establecer más o menos en servicio, hacer esta verificación que es muy sencilla, que es que nuestra tensión admisible en el hormigón tiene que ser mayor o igual que el delta M sobre el momento resistente. ¿Cuál? Cualquiera de los dos en realidad, ¿no? Tenemos que verificar los dos. Acá está hecho con uno solo, que es el más desfavorable. ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué hacemos esto? Cuando ustedes piensen lo siguiente, imagínense el diagrama triangular de tensiones del hormigón de compresión cuando está actuando la carga mínima. Tenemos un valor que como máximo va a ser la tensión admisible del hormigón en la fibra inferior y un valor 0 en la fibra superior. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era? Alguno que me diga que sí, si me dice que no,
lo vamos a tener que mirar, pero... A ver, espera un cachito. Vamos a ver si les... No, lo que les quería decir, si ustedes se acuerdan que cuando tenemos cargas mínimas, el diagrama de tensiones de compresión del hormigón es la tensión, o digamos, una tensión máxima en la fibra inferior, que a lo sumo llegará a la tensión admisible del hormigón, y una tensión que va a ser cero o cerquita de cero en la fibra superior. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Seguro? Si alguno dice que no, les muestro el dibujo por acá. No, sí, está bien. Algunos no lo tienen. A ver, bueno, espera que tengo que compartirle la otra transparencia. Esta es verificación a rotura, esta no, espera. Vamos a abrir. Acá está. No, tampoco es esto. A ver. Acá está. Esta sí. ¿Ustedes qué pantalla están viendo? ¿Están viendo el...? La presentación que estás compartiendo. Ahí está diciendo el CIRSOC 2001. Ah, bien, me están viendo esto, listo. No sabía si están viendo esto o el ejercicio. Bueno, acá tenemos las tensiones. Esto ya lo habíamos visto. ¿Dónde tenemos el diagrama más clarito? Acá. Nosotros tenemos, bajo cargas mínimas, fíjense, un valor de tensión que a lo sumo alcanza la tensión de compresión del hormigón, ¿sí? Y en la fibra superior este valor, no, o sea, podemos tener alguna compresión, pero si no, a lo sumo será cero, ¿sí? ¿Correcto? Asumamos que es cero, acá, ¿sí? ¿Alguno que diga algo? Sí, está bien. Bien, bien. Bueno. Cuando pasamos a cargas máximas, es decir, cuando actúa la sobrecarga, cuando actúa el delta M, en resumidas cuentas, fíjense que la tensión en la fibra superior pasa de 0 a la tensión admisible. Y en la fibra inferior pasa de la tensión admisible a 0. Es decir, que la variación de tensión entre un estado y otro es directamente la tensión admisible del hormigón. De 0 al admisible o del admisible a 0, en cualquiera de las dos fibras. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. ¿Sí? Por eso es válido plantear esto. Acá podríamos poner delta sigma, pero el delta sigma vale directamente la tensión admisible, tiene que ser mayor o igual que nuestro delta M sobre el W. El delta M que tengamos es siempre el mismo y el W será el inferior o el superior. Acá tomamos el inferior y fíjense que en este caso es el más desfavorable y fíjense que estamos en un valor cercano a la tensión admisible pero un poquito menor. ¿Qué quiere decir? Que está bien diseñada la sección. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué hago esto? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Es una verificación previa. Si esto no me da y le erré por poco y capaz que no pasa nada, no es que sea tan exacto, pero bueno, es una verificación previa que en principio me está diciendo que estoy bastante bien orientado. Esto es en estado de servicio. Y otra verificación que tengo que hacer es ver si el hormigón me va a funcionar en estado de rotura.
Yo todavía la configuración de rotura no la sé, la vamos a ver sobre el final del ejercicio, pero yo, digamos, una cosa que tengo clara, que creo que lo habíamos hablado también, es que yo como cabeza de compresión puedo suponer como máximo toda la altura del ala. Cuando ya me voy con una zona comprimida que está por debajo del ala, toda la parte del nervio, toda la parte del alma, como es mucho más delgada, me va a aportar muy poca compresión adicional. Entonces, es más, seguramente, y creo que acá pasa también, cuando verificamos la rotura, ni siquiera está toda el ala comprimida. Pero vamos a suponer que como caso más desfavorable, yo necesito que esté toda el ala comprimida para poder satisfacer mi condición de rotura del hormigón. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué hago? Tomo el momento último, el momento mayorado, 1,2 del momento de peso propio más 1,6 de la sobrecarga, que me da 168.000 kilográmetros, lo pongo en kilogramos centímetros por las unidades que estoy manejando. Y entonces establezco una posición estimada de la armadura, estimada, no pierdan de vista que esto es una verificación previa. La armadura por ahora no me interesa cuánto vale, yo sé que va a estar más o menos por acá, y supongo que esto está totalmente comprimido a 0,85 de la tensión admisible. Una vez que yo establecí la posición de la armadura, la resultante C pasa justo por el medio del ala, o sea que esto sale directamente del brazo de palanca, y determino un momento nominal por ahora aproximado, que estoy en principio verificándolo en forma aproximada, y que vale 0,85 por los 400 kilos por centímetro cuadrado que resiste el hormigón, por 140 centímetros y por 10 centímetros, que son las dimensiones del ala, 140 de ancho por 10 de alto, y por 70 centímetros, que es el brazo de palanca que determiné acá. Este entonces es mi valor de momento nominal, que tengo que multiplicarlo por 0,9. O sea, yo tengo que verificar que el momento último, que es este que está acá, sea menor que 0,9 del momento nominal, que es 299.000, no sé, 29.988.000 kilogramos centímetros. Estamos trabajando en kilogramos centímetros. Bueno, esto verifica. Digamos que en general, para este tipo de secciones que estamos trabajando, que son bastante altas o relativamente altas, suele ser más crítica esta determinación en servicio que esta determinación en rotura respecto del hormigón. O sea, ¿por qué me interesa verificar el hormigón? Yo la armadura todavía no la saqué, pero en realidad yo la armadura podré poner un poco más de hierro o un poco menos de hierro, pero sé que me la puedo rebuscar. Pero con el hormigón no, si el hormigón no anda tengo que volver para atrás y empezar todo de vuelta. Yo con estas dos verificaciones que son muy simples, ya tengo asegurado que mi sección, dentro de lo razonable, va a funcionar bien. No me va a dar ninguna cosa rara y me va a verificar. Todo lo que hago ahora es una verificación un poquito más precisa, y conjuntamente con esa verificación más precisa voy a sacar las armaduras. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Sí. ¿Seguro? Sí, está claro. Bueno. Bien. Entonces ahora empezamos a calcular las fuerzas límite. Las fuerzas límite, la fuerza límite inferior y la fuerza límite superior, que habíamos visto que una vez fijada la calidad del hormigón, dependían solamente de la geometría. Estas son las expresiones y nos da un valor de 190 y pico, casi 191 toneladas la inferior y un poquito más de 513 toneladas la superior. En estas secciones T, donde tengo la mayor concentración del hormigón en la parte superior, siempre me va a dar más la fuerza límite superior que la fuerza límite inferior. Si la sección fuera rectangular, me darían las dos iguales. Pero en este caso, donde tengo más hormigón arriba, la superior siempre es mayor que la inferior.
Quiere decir que hasta ahora es lógico los resultados que estoy obteniendo. Bueno, tengo sacadas las dos fuerzas límites. Calculo la fuerza mínima. Delta M sobre ρ por H. Son todos valores conocidos. 75.000 kilogramos, que son 77.500.000 kilogramos centímetros. Dividido el rendimiento y dividido la altura, que son 100 centímetros. Y fíjense que la fuerza mínima me da casi 187 toneladas. Este era el valor de la fuerza máxima. Esto también son fórmulas que tienen en las clases, donde acá sí entra a trabajar la tensión admisible del hormigón. Estoy trabajando siempre con los 180 kilos, creo que era la tensión que yo tenía en la fibra inferior, si mal no recuerdo. Por el área de hormigón, menos delta M sobre ρ por H. Y tengo esta fuerza máxima, que son 389 toneladas. Nunca voy a llegar de cualquier manera a este valor. Y saco la mínima geométrica. Adoptamos un recubrimiento de 25 centímetros, que es más o menos lo que habíamos puesto cuando hicimos la verificación aproximada de la rotura. Sacamos este valor, módulo D sub 0i, que es la coordenada inferior de la fibra inferior de la viga, en valor absoluto menos el recubrimiento. El momento máximo es la suma del momento de peso propio más la sobrecarga, o sea, 115.000 kilogramos. Y el P mínimo geométrico aplicó la expresión que vimos en la teoría. O sea, acá yo no voy a demostrar nada, para demostraciones vayan a la teoría. Lo que estamos viendo acá es cómo va a ser una aplicación práctica de esto. Y calculo mi fuerza mínima geométrica, que me da algo así como 208 toneladas. Estas 208 toneladas resultan mayores que las 187 que tengo acá de fuerza mínima. Entonces, ¿qué hago? Me quedo con la mínima geométrica y adopto esa fuerza como fuerza de diseño. O sea que adopto, le doy un poquito más, digamos 210.000 kilos, o sea 210 toneladas. Entonces, una vez que determiné esto, fíjense, las 210 toneladas estas que yo adopté como fuerza de pretensado a tiempo infinito, resultan ser menores que la fuerza límite superior, que estaba por acá, que eran 389 toneladas. Pero son mayores que, o sea, es mayor que la fuerza límite inferior, que era 100 y pico, 187 toneladas casi, contra 210 que yo adopté. Por lo tanto, los valores definitivos para el núcleo, en el caso de la coordenada superior del núcleo, mantengo la del núcleo central. Rho por D por la distancia ds, justamente porque cumplo esta condición, que la fuerza que yo adopto es menor que la límite superior. Pero acá, en la parte inferior, la coordenada inferior del núcleo responde a esta expresión, que es la que corresponde al núcleo límite. ¿Por qué? Justamente por esto, porque la fuerza infinita, las 210 toneladas, son mayores que las 168 y pico que eran la fuerza límite inferior. Entonces, con esto tengo ya definitivamente las coordenadas del núcleo. Y acá las calculo, y tengo 13,30, que ya la tenía de antes, porque es la del núcleo central, y esta se subí, que es 23,18 para abajo. Vayamos aquí arriba. ¿Y cuánto teníamos antes? Teníamos 26,86. O sea que estoy unos 3 centímetros más arriba que la coordenada del núcleo central. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? A ver, quería verificar algo más. Bueno. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, sí. ¿Entienden cómo voy, cuál es el escalonamiento del proceso que voy siguiendo? O sea, cómo voy aplicando fórmulas que, bueno, ya están deducidas, pero
Fíjense que el cálculo no es demasiado complejo. ¿Sí? Profe, Sí. P infinita siempre tiene que ser menor que la superior y mayor que la inferior. No. P infinita es esto. Vos fíjate, vos sacás la fuerza mínima y sacás la mínima geométrica. De estas dos, elegís la mayor como fuerza infinita. ¿Sí? Sí. O sea, si fuera al revés, si la mayor fuera la mínima, te quedás con este valor o con uno mayor que este. O sea, yo en vez, acá por ejemplo, la mínima geométrica me dio 208 toneladas, yo adopté 210. Y si quisiera haber adoptado, en vez de 210, 300, no pasa nada. Mientras yo no me pase de estas 389 que tengo acá, está todo bien. Lo Ah, voy a poder diseñar. ¿Mm? sí, sí. De cualquier manera, lo que tampoco, bueno, la fuerza límite superior acá es muy grande, son 513 toneladas, así que no está por arriba de la fuerza máxima, nunca la voy a alcanzar. Pero digamos que es extraño, ¿no? La fuerza máxima es menor que la límite superior. Eso es una cuestión de cómo me queda mi dichoso diagrama. Eso me está diciendo que nunca voy a llegar a verificar la tensión máxima bajo fuerzas máximas, nada más que eso. ¿Mm? Listo. Pero bueno, en resumidas cuentas, tengo mis valores del núcleo. Bueno, ahora tengo que calcular la armadura pretensada. En principio, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a suponer que, como habíamos visto también en la teoría, las pérdidas de pretensado van a estar en el orden del 25% de la fuerza inicial. Después esto hay que verificarlo, hay que hacer el cálculo detallado de todas las pérdidas y verificar qué valor exacto me da. De cualquier manera, este es un punto de partida que yo necesariamente tengo que yo necesariamente tengo que estimar primero las pérdidas y después verificarlas, no hay otra manera de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo sé que mi fuerza infinito es la fuerza inicial menos el 25% de esa fuerza inicial, agrupo, y en resumidas cuentas la fuerza inicial es la fuerza infinito sobre 0,75, es decir que para asegurar que a tiempo infinito yo voy a tener estas 210 toneladas, tengo que tesar en el instante cero con una fuerza de 280. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. Entonces, la armadura de pretensado, ¿cómo la calculo? Muy simple. Fuerza sobre tensión me da la cantidad de metros cuadrados. La fuerza inicial, 280 toneladas o 280.000 kilos. Dividida en mi tensión inicial de tesado, que era el 0,7 de la tensión de rotura que la establecimos cuando empezamos el ejercicio, y esto me da 22,22 centímetros cuadrados. O sea que ya con esto saqué la armadura de pretensado, también saqué la posición, porque digamos de entrada determiné que, o sea, al ser el P mínimo geométrico, la posición de la armadura está justamente arriba del recubrimiento, o sea, a 25 centímetros de la fibra inferior, digamos. ¿Sí? O sea que con esto tengo, sí, es por efecto de todo, no solamente de fluencia lenta, es por efecto de contracción, por efecto de fluencia lenta, por efecto de relajación, pero también por efecto de otras pérdidas más, por las pérdidas por rozamiento, por las pérdidas por acortamiento elástico cuando corresponde, o sea, es una estimación de la totalidad de las pérdidas. ¿Sí? Bueno, y ahora, ¿qué es lo que hago? Verifico las tensiones. Esto en realidad Perdón, es... una consulta. Sí, sí. Recién dijiste que la ubicación era arriba del recubrimiento porque, porque está